Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de La Guapo. Hoy con nosotros tenemos aquí a Sol. Hola. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros hoy y vamos a hablar un poquito de ejercicio y salud cardiovascular. Bueno, antes de empezar, para que la gente te conozca un poquito de cercana, ¿quién me va a explicar a mí lo de hoy? ¿Quién es Sol? En plan, ¿qué has hecho tú para venir hoy a explicarnos esto? Muy bien, pues os haré un breve resumen de mi trayectoria. Más o menos yo soy graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Yo soy de Valencia, me gradué allí. Y me gustó mucho la temática de actividad física y salud y cómo podemos usar la actividad física para prevenir enfermedades crónicas y también, una vez tenemos una enfermedad crónica, para manejarla y cómo poder mantener una buena calidad de vida. Entonces hice un máster de Fisiología Clínica del Ejercicio y mi doctorado también se ha centrado en eso, sobre todo en el manejo de enfermedades cardiovasculares. Guay. Y bueno, y luego estuviste en un doctorado. Sí, en Canadá, sí. El máster también lo hice en el Reino Unido, estuve ahí trabajando un par de años, o sea que he estado casi 10 años fuera, porque el doctorado, como he dicho, lo hice en Canadá también durante 5 años, en el Instituto de Cardiología de la Universidad de Ottawa, que estaba muy bien, la verdad, un hospital muy especializado en cardiología, entonces para aprender sobre rehabilitación cardíaca y cómo aplicar la actividad física para pacientes con cardiopatías estuvo una experiencia súper buena. Y tuve la suerte hace un poco más de un año de poder venir a Granada, donde trabajo con el grupo Profit en la Universidad de Granada, en el IMUTS. Y ahí seguimos en la línea de ejercicio, salud cardiovascular, y estoy en un grupo que también se centran mucho en la relación entre el ejercicio y el cerebro, neurociencia del ejercicio, entonces estamos empezando a ver un poco cómo afecta la actividad física también en la conexión cerebro-corazón, que cada vez también se está hablando un poquito más. Nos estamos dando cuenta de que no tenemos que estudiar las cosas por separado, por un lado el corazón, por otro el cerebro, entonces estamos intentando aprender un poco de esa conexión, de cómo la actividad física nos puede ayudar en varios sistemas del cuerpo. Que es una tendencia que ahora está creciendo mucho y que de verdad es que tiene mucha relación, porque últimamente en formaciones, máster y de todo, cada vez te hablan más de todo va junto, todo influye en todo, o sea que no se puede separar algo que está junto. Siempre se ha dicho, no, tú por un lado, tú por otro, pero no. Pero bueno, en resumen hoy entonces vamos a tirar más por lo primero, por la salud cardiovascular. Entonces, bueno, si quieres explicar de primeras para una persona que no lo conozca, que será un poquita, qué son las enfermedades cardiovasculares y por qué surgen estas. Sí, pues bueno, es un concepto que abarca muchas enfermedades relacionadas con el corazón y con los vasos sanguíneos que irrigan el corazón, las arterias o las venas. Y principalmente empieza a surgir con el proceso de aterosclerosis, que quizá lo hayáis oído. Es un proceso bastante largo y al principio silencioso, relacionado principalmente con el colesterol, que pues, el colesterol es necesario en nuestro cuerpo, pero si tenemos un nivel elevado de colesterol se puede empezar a acumular en las paredes de estos vasos sanguíneos y al empezar a acumularse también se oxida, se crea una placa que se puede romper. Y con el tiempo eso hace que disminuya el flujo sanguíneo que puede pasar por las arterias. Y ahí es cuando se empiezan a ver algunos síntomas, cuando la gente, por ejemplo, tiene dolor en el pecho, que es lo que llamamos isquemia, es porque se reduce el flujo de sangre, no nos llega tanto oxígeno a ciertas partes del corazón y empezamos a tener varios síntomas. Y finalmente, si esta placa sigue creciendo, puede llegar a obstruir completamente una arteria del corazón, que eso suele llevar a un evento como, por ejemplo, un infarto de miocardio, que es lo que conocemos como un ataque al corazón. Entonces, la enfermedad arterial coronaria es la enfermedad cardiovascular más típica, afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, o sea, muchísima gente. Y luego hay otros tipos de enfermedades cardiovasculares, algunas afectan a las válvulas, por ejemplo, del corazón, que son como unas puertas que controlan el flujo y la dirección de la sangre. Puede haber también arritmias, que hablaremos un poco más adelante, porque mi tesis se centró en un tipo de arritmia cardíaca, que es principalmente cuando el pulso no es regular, sino que se producen problemas
en la conducción eléctrica del corazón y el pulso pasa de ser regular a irregular. Puede haber problemas, por ejemplo, ahora estamos empezando un estudio en pacientes con insuficiencia cardíaca, que es cuando el músculo del corazón o se debilita o es más rígido, entonces no puede bombear. Eso es cuando la FEBI está bajita, ¿no? La fracción de eyección. Sí, o sea, hay varios tipos de insuficiencia cardíaca. Una de ellas es cuando la fracción de eyección está reducida, el corazón no puede bombear bien la sangre, entonces la mayoría de estas enfermedades se asocian con varios síntomas como una falta de aire, una baja tolerancia al ejercicio, enseguida se fatiga la gente y eso a su vez a veces se lleva a un ciclo un poco vicioso de no hacer actividad física porque tengo estos síntomas, entonces los síntomas empeoran y entramos ahí en bucles, pero más o menos eso es un resumen de las enfermedades cardiovasculares. Hay muchos factores de riesgos que llevan a lo que viene siendo la aterosclerosis, hemos hablado del colesterol y es curioso porque hay estudios que se hicieron hace años que incluso en personas jóvenes ya se puede apreciar que se empieza a desarrollar la aterosclerosis, porque hace 1000 años hicieron estudios en soldados de la guerra de Vietnam y de Corea y gente tan joven como 20 años, ya se ve que se está empezando ese proceso de aterosclerosis, por eso la prevención es tan importante, porque incluso desde temprana edad podemos empezar a hacer cosas de nuestros hábitos saludables, controlar un poco lo que comemos, la actividad física, tabaquismo, intentar evitar el alcohol. Al final, lo que hemos dicho en este episodio, ahora lo estamos diciendo, y aquí atrás, que el llevar buenos hábitos de vida no solo va a evitar la aterosclerosis, va a evitar el cáncer, va a evitar la diabetes, sí, obesidad. Entonces, en resumen, que puede ser que dices, hay que hacer esto para evitar esto, hay que hacer esto para evitar lo otro. Relax, simplemente cuídate y verás cómo no vas a tener problemas, aunque sí es verdad que últimamente lo que dices, se ven más jóvenes diabéticos, más jóvenes con aterosclerosis, pero que haya calma, que simplemente llevando una buena vida, ¿no? Sí, tampoco podemos culparnos, porque a veces se lanza el mensaje de que todo es prevenible y que controlar los factores de riesgo es súper importante, pero eso también a veces nos hace sentir un poco culpables de si he tenido cierto diagnóstico es porque no he hecho algo bien. No siempre es así, incluso llegado a ese punto nunca es tarde, por ejemplo, para empezar a hacer actividad física. Y bueno, en relación con lo que tú has dicho, hay muchas herramientas para mejorar los factores de riesgo. Para mí la actividad física es de las más importantes. Está claro que somos de ciencias del deporte, entonces abogamos un poco por esto, pero sí, es lo que llamamos la polipíldora, ¿no? Que puede mejorar muchos sistemas del cuerpo, desde el corazón, los pulmones, los músculos, y tiene muchos beneficios. Sabiendo que las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte a nivel mundial y que esto además ahora es bastante conocido, ¿crees tú que con esa conciencia que tiene la población hemos avanzado un poco de hace, por ejemplo, 50 o 60 años? Sí que, quiero ser positiva y pensar que hemos avanzado en muchos niveles. El nivel de concienciación creo que todavía tenemos que mejorar y este tipo de podcasts son súper importantes para llegar a la población, porque nosotros que estamos muy metidos en esta temática tenemos muy claro que las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte, pero no todo el mundo es consciente de esto, e incluso metiendo un poco la perspectiva de género, que en parte mi tesis trataba de esto. Por ejemplo, pienso que en la temática del cáncer se ha hecho mucho más concienciación, a lo mejor en comparación con las enfermedades cardiovasculares, porque el otro día que hicimos una presentación de las jornadas de la mujer en el 8M, una mujer tiene 5 veces más riesgo de morir por enfermedad cardiovascular que por cáncer de mama, por ejemplo, por poner un poco en... Sí. Y como que hemos concienciado mucho más de la importancia de tener esos chequeos de las mamografías y no tanto a lo mejor en la enfermedad cardiovascular, lo importante que es también tener chequeos con los cardiólogos
sea que en cuanto a la concienciación creo que podemos seguir mejorando, pero sí que ha habido muchísimos avances en el manejo de algunos factores de riesgo como la hipertensión, aunque por un lado los hábitos de vida saludables que dependen de nosotros aún nos queda mucho por mejorar en cuanto a nuestra dieta, de comer menos sal, menos grasas saturadas. Hay gente concienciada, pero aún hay mucha gente que no se da cuenta de lo importante, cómo puede esto contribuir en tu riesgo de salud cardiovascular. Incluso los mitos, ¿no?, que van surgiendo ahora en redes de no importa la sal, el colesterol es bueno, que eso también afecta bastante, ¿verdad? Sí, ahora tenemos una desinformación, es duro luchar contra eso, pero bueno, viendo este tipo de podcasts que traen información fiable, pues lo podemos intentar contrarrestar. Pero estamos avanzando en el diagnóstico, se diagnostican normalmente las enfermedades más pronto, las enfermedades cardiovasculares, estamos avanzando en el tratamiento, se hacen cirugías menos invasivas, con lo que sobrevive más gente, lo que a su vez también tiene sus... O sea, es una cosa súper buena, pero vive más gente durante muchos años con enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares, que esto también es un reto para los sistemas sanitarios, ¿no? Es como sobreviven, pero tienen Hay que aprender a gestionar esas personas. Claro. Y bueno, en concienciación podemos seguir avanzando poquito a poco. De esos factores de riesgo que estábamos hablando, ¿hasta qué punto se pueden prevenir? Es decir, evitarlos o llevarlos a cabo, ¿cómo tanto puede afectar? Para las enfermedades cardiovasculares, la Organización Mundial de la Salud y muchas organizaciones dicen que del 70 al 80% de las enfermedades cardiovasculares prematuras son prevenibles. Con prematuras nos referimos a que pasan antes de lo esperado, ¿no? Pues a lo mejor en personas antes de 65 a 70 años que tengan estas enfermedades cardiovasculares, se supone que del 70 al 80% son prevenibles mediante el manejo de estos factores de riesgo. Hay algunos factores de riesgo que no son modificables, como sabemos, como la edad. Conforme nos hacemos mayores, tenemos un riesgo mayor de todas estas enfermedades crónicas, ahí no podemos hacer nada y es algo bueno que nos estemos haciendo mayores, pero sí que hay factores de riesgo como no hacer suficiente actividad física, no tener bien controlado el nivel de glucosa o de azúcar en sangre, lo que comemos, fumar, e incluso el estrés crónico se sabe que es un factor de riesgo. Muchos de estos factores se pueden controlar o mejorar con hábitos de vida más saludables. Entonces, si por ejemplo tuvieras que dar algún consejo a una persona que dice estoy empezando a sentir sintomatología, esa isquemia, dolor de pecho que decíamos antes, ¿qué consejo le darías a esa persona? Bueno, que se pueda aplicar, porque es muy fácil decir vida sana. Pero claro, es verdad. Que pueda comenzar, que vea el podcast y diga, voy a ponerme. Sí, ¿Qué consejo daría? Es curioso que muchas veces vemos las guías clínicas que para la sección de medicamentos lo tienen todo súper especificado, de tienes que tomarte esta dosis, tal, este medicamento, este no. Y luego miras la sección de actividad física y ejercicio, por ejemplo, y es como... Ejercicio regular, 120 minutos. Intensidad moderada, rigurosa. Y ya está. ¿Vale? Entonces, muy buena pregunta y para empezar a especificar un poquito más. O sea, si tú estás empezando a sentir cierta sintomatología, lo importante es que primero vayas al médico, porque antes, o sea, no hay muchas contraindicaciones para el ejercicio, pero es importante que lo que tengas esté estabilizado. Pues así, si tú estás sintiendo unos síntomas nuevos, primero vas al cardiólogo, por ejemplo, que te haga un chequeo y es como, vale, una vez está todo estable, no hay nada nuevo que normalmente no te pases, entonces ya empezamos con la práctica de actividad física. Si no sabes por dónde empezar, una buena forma también es contar con profesionales de actividad física y del deporte que estén especializados, han tenido formación en esto. Es difícil tener una recomendación que sirva para todo el mundo. Nosotros lo que hemos estado viendo cuando estaba en Canadá, por ejemplo, que teníamos varios ensayos aleatorizados para ver
comparábamos distintos tipos de rehabilitación cardíaca, por ejemplo. Rehabilitación cardíaca es cuando una persona tiene un evento cardíaco, como un ataque al corazón, se recomienda que una vez esté estable, que haga entre 3 y 6 meses de un programa estructurado de ejercicio supervisado, en el que se monitoriza la frecuencia cardíaca y se le ayuda a la persona a poder volver a hacer todas sus actividades cotidianas y que aprenda, después de este programa de rehabilitación cardíaca, a hacer ejercicio por su cuenta, ¿no? Se eduque. Exacto, como poco a poco y darle también esa confianza de que lo puede hacer, porque a veces también está ese miedo. Entonces, esto sirve tanto personas que están empezando con la sintomatología como personas que ya tienen la enfermedad. La frecuencia es bastante importante porque al final esos efectos agudos, o sea, cuando tú haces una sesión de ejercicio, tenemos efectos agudos que duran varias horas, como por ejemplo se reduce la presión arterial, incluso el estado anímico mejora durante varias horas. Si tú haces sesiones de ejercicios, aunque sean más cortitas, pero muy frecuentemente, estos efectos agudos digamos que se pueden extender en el tiempo. Entonces, si puede ser, recomendamos que la frecuencia de las sesiones sea más alta que más baja. Luego, dependiendo de la disponibilidad de cada persona, si no tengo tiempo y solo puedo hacer 2 sesiones más largas durante la semana, bueno... Hay que adaptarse, claro. Y ya está, no nos queda otra. Y la intensidad depende de por dónde... Si una persona no ha hecho nada, no está haciendo nada, pues empezar poquito a poco y ir progresando. Podemos empezar con intensidad baja y poco a poco ir progresando a intensidad moderada. Una forma de medir la intensidad, por ejemplo, puede ser si tienes un reloj, que ahora hay un montón de la frecuencia cardíaca, podemos usar eso, pero también hay otros métodos como el test del habla, por ejemplo, que se puede aplicar fácilmente. Si tú puedes hablar y puedes cantar mientras estás haciendo actividad física, la intensidad es baja. Típica zona 2. Sí. Si tú puedes hablar, pero te empieza a costar y no puedes cantar una canción, la intensidad es moderada. Y si te cuesta incluso una frase que tienes que parar para respirar, ya estás trabajando a intensidades más altas. O sea que hay formas de aprender también a percibir el esfuerzo que no necesitamos todos estos dispositivos. Sí, es verdad que son asumibles hoy en día porque valen nada en el Decathlon, por ejemplo, pero mis atletas se ríen de decir, pero ¿cómo voy a ponerme a cantar haciendo el ejercicio? Es un suponer. Claro, pero te lo veo más. Bueno, si quieren cantar. Hombre, yo ahí no me meto, pero si me cantas y no te estoy diciendo que me puedas cantar, pero sí, es verdad. Sí. Esas recomendaciones, por ejemplo, extrapoladas a ejercicios concretos, que entiendo que es complicado por el tema de la individualización, pero si tú, por ejemplo, alguien que no pueda permitirse tener un entrenador o una entrenadora que esté formada en esto y diga, yo ya quiero desde casa empezar a hacer algo, tipo salir a andar, pasear más rápido, sentadillas, subir escaleras, ¿habría como alguna guía en ese caso? Sí, o sea, una combinación de ejercicio aeróbico y de fuerza. Ejercicio aeróbico queremos enfatizar en esa parte porque son actividades que mueven muchos músculos del cuerpo, tanto del tren superior como el tren inferior. Y un estudio que hicimos, por ejemplo, que comparaba la marcha nórdica, no sé si sabéis cuál es, con los paros. Comparaba un programa de marcha nórdica con HIIT, o sea, entrenamiento de alta intensidad adaptado a personas con cardiopatías, y entrenamiento aeróbico de intensidad moderada pero continuo. Y comparábamos estos 3 grupos, y la marcha nórdica, por ejemplo, se vio que fue el que más mejoras vimos en la capacidad funcional con el test de 6 minutos. O sea, si puede ser, pensamos que seguramente sea por... al usar también el tren superior con la marcha nórdica, creemos que eso produce mayores beneficios. Entonces sí puede ser ejercicios que... impliquen todo el cuerpo, claro, ¿no? Sí, la marcha nórdica tuvimos muy buena adherencia y es algo que a veces también ayuda si sales a andar y tienes los bastones, pues a lo mejor te sientes más, o más seguro para otras personas. O sea, que según nuestros estudios esa era una buena forma, y también es algo que tú sales de casa y lo puedes hacer. Exactamente.
Pero bueno, sí, no es el one size fits all, ¿no? Que a veces es difícil. Y lo que haría también es no restringir solo a actividades de intensidad baja y moderada, porque hay evidencia que la intensidad vigorosa también es beneficiosa y no hace falta que sea siempre de forma continua. De hecho, para personas con cardiopatías o personas con un bajo nivel de fitness, el entrenamiento interválico responde, ¿no? Sí, responde muy bien porque a lo mejor no puedes estar 5 minutos a intensidad vigorosa, pero nosotros hacíamos unos intervalos de 30 segundos en nuestros estudios, que era 30 segundos a alta intensidad, 30 segundos de baja intensidad. Y esos intervalos de corta duración son un estímulo muy bueno y lo toleran mejor. Y permite al final, a la larga, aumentar el volumen de esa alta intensidad. Claro. Por lo tanto, el trabajo alto, quizá mayor beneficio, quizá. Sí, claro, Ya al individualizando final a la hay persona. un poquito más de estímulo y mejores beneficios, sí. Sí. Bueno, también queríamos hablar un poquito aquí en este episodio de la fibrilación auricular, que si no me equivoco es algo en lo que tú has estado bastante metida. Sí. Entonces, bueno, primero de todo, ¿qué es la fibrilación auricular? Sí, suena un poquito raro y a lo mejor es un término que no conoce mucha gente, pero en personas adultas y a partir de los 65 es una arritmia que es bastante común. Lo que pasa que al no ser una arritmia que sea muy preocupante, pues a veces la gente no sabe que otras personas tienen esta arritmia porque no es un evento que, por ejemplo, a lo mejor si una persona tiene un ataque al corazón, sí que la gente se entera, pero el tener un diagnóstico de una fibrilación auricular a lo mejor no se comparte tanto, pero es bastante común. Y es una arritmia del corazón, como decías, es la más común. Y principalmente lo que ocurre, o sea, normalmente si nos cogemos el pulso aquí en la muñeca, por ejemplo, en la parte externa, podemos ver que el latido que sentimos es regular. En fibrilación auricular o FA, este ritmo es irregular. Se llama así porque las aurículas, que son la parte superior del corazón, en vez de contraerse de forma conjunta, ¿no?, en cada latido, fibrilan y van haciendo así. Entonces, eso hace, por ejemplo, que la fracción de eyección también se pueda reducir porque al final no puedes bombear tanta sangre en cada latido y tienen varios síntomas asociados. También hay un mayor riesgo de eventos cerebrovasculares al no bombear bien la sangre. Y bueno, hay varios tipos de fibrilación auricular, desde las que son muy intermitentes, como a lo mejor una persona puede tener un episodio al año, por decir así, y otras personas, incluso con cierta medicación y con tratamientos como la cardioversión o la ablación, no se eleva, siempre está con fibrilación auricular. Estas personas suelen tener una frecuencia cardíaca más alta, más rápida, y el ritmo irregular, pero bueno, no es una enfermedad que deba restringir mucho las actividades de la vida diaria de estas personas, aprenden a vivir con ella. Y la sensación de una fibrilación es, entonces, pum, 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 pum. O como una persona se detecta y dice, uff, una fibrilación. O... Pues, o sea, no tiene por qué ser pum, pum, pum. Sí, ¿no? a ver, para que no lo que notarías es que no siempre te late, o sea... No es pum. Claro, pum, ahora mismo pum. es pum, 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 pum. Pues a lo mejor un latido se lo salta, ¿sabes? Y, sí. O sea, que no sea regular. Que el tiempo entre latido y latido... Claro, a lo mejor una vez es menor, otra vez es mayor. Y eso en un electrocardiograma, por ejemplo, se identifica más fácilmente porque hay una curvita que es específica de la aurícula y en el electrocardiograma se ve que esa curvita no está, ¿sabes? Entonces, con los dispositivos médicos es mucho más fácil que una persona... Que se note... Sí, a veces ahora cada vez más los dispositivos tipo el Apple Watch, a veces te dicen... Oye, hemos detectado una arritmia, o sea, que tiene sus cosas buenas pero también sus cosas malas, que a veces la gente se alarma por algo que luego se dan cuenta que no pasaba nada. Y bueno, a la hora de la fibrilación auricular, has dicho que podemos hacer actividades normalmente cotidianas sin ningún problema. Pero ¿se pueden llegar a las mismas intensidades que cuando no la tienes? ¿Cómo sería el trato a un paciente ahí?
Sí, o sea, sin ningún problema es relativo, porque hay muchos pacientes con esta arritmia que tendrán síntomas que, como hemos dicho antes, les dificultan un poco hacer actividad física. Pero para la fibrilación auricular, las guías clínicas recomiendan hacer ejercicio. Como hemos dicho antes, si tú tienes un episodio de fibrilación auricular nuevo que nunca habías tenido antes, primero tienes que ir al médico para que te prescriban el tratamiento adecuado para ti, y entonces ya una vez, porque por ejemplo a lo mejor se dan cuenta que tienes la frecuencia cardíaca súper alta, pues primero te dan medicamento para estabilizarla y entonces ya puedes hacer actividad física. Y se rigen más o menos por ahora con las mismas guías que para las recomendaciones de adultos mayores. En las guías que hay ahora se recomienda entre 150 y 200 minutos a la semana de actividad física moderada, sobre todo porque la evidencia en esta población que hay hasta ahora, sobre todo la que tenemos, es de actividad moderada. Entonces al final las guías pueden recomendar solo de lo que tenemos evidencia, de lo que no tenemos no lo van a poner en las guías aún. Pero sí que hay varios estudios, y los que hicimos nosotros también, por ejemplo con el HIIT de alta intensidad, respondían muy bien y eran sesiones más cortas de 25 minutos. O sea que para personas, por ejemplo, que no tienen mucho tiempo, pues a lo mejor el HIIT es una buena alternativa al típico continuo moderado, que a lo mejor tienes que estar 60 minutos para tener los mismos beneficios, que es lo que vimos en uno de nuestros estudios. Y sí, siempre siguiendo un poco la pauta de los profesionales. Si no saben por dónde empezar, pueden empezar hay programas de rehabilitación cardíaca también para este tipo de pacientes. Aunque es verdad que si lo comparo con Canadá, a lo mejor donde estaba yo, ahí sí que los programas supervisados en hospitales están mucho más desarrollados y estructurados. Aquí hay un déficit ahí de que no todos los pacientes se benefician de estas cosas. Háblanos un poquito más de Canadá. ¿Qué experiencias sacaste tú de allí, o algo que te impactó, diferencias que encuentras con por ejemplo, la prevención, ¿no? En este caso de enfermedades cardiovasculares? Sí, bueno, en Canadá he comentado antes que estuve en el Instituto de Cardiología de la Universidad de Ottawa, que se especificaba sobre todo en todo relacionado con cardiología, entonces era un sitio con muchos recursos para hacer estudios de esta temática. Yo diría que una de las cosas que más aprendí fue sobre todo enfocado a la salud cardiovascular en mujeres, porque en el centro donde estaba yo tenían un centro nacional para mejorar, para avanzar en el conocimiento de la salud cardiovascular en mujeres, ¿no? Entonces, principalmente eso salió a raíz de que cada vez se dan más cuenta de que hay ciertos sesgos, ¿no? Que también se han producido en la evidencia científica. Por ejemplo, en la mayoría de investigación de enfermedades cardiovasculares, las mujeres están infrarrepresentadas desde hace muchos años. Entonces, la evidencia que tenemos se generaliza a ambos sexos, pero no siempre se puede extrapolar realmente, claro, ¿verdad? Claro, y eso lleva a problemas, que a lo mejor ciertos medicamentos no son tan efectivos en hombres o en mujeres, la forma en la que se diagnostican las enfermedades cardiovasculares, los test que se utilizan, porque al tener nosotras, por ejemplo, vasos sanguíneos más pequeños, es más difícil hacer ciertas intervenciones con los stents. Y bueno, en esa temática aprendí un montón porque tenían como una alianza ahí en el centro de voluntarios, y de hecho os enviaré un enlace si queréis, si lo podéis meter aquí en el podcast, que era sobre mensajes clave sobre salud cardiovascular en mujeres. ¿No? Además, como Canadá es muy multicultural, los tradujimos a varios idiomas. Yo me encargué la parte de español, entonces os puedo mandar ahí. Porque sí, es súper interesante. O sea, hablan un poco de diferencias de los síntomas, cuando una persona tiene un ataque del corazón, no siempre es solo ese dolor en el pecho, también hay otras cosas que sentimos o que expresamos diferente las mujeres, algunos factores de riesgo que son específicos en mujeres, como por ejemplo, si tienes la menopausia precoz, eso es un factor de riesgo, síndrome del ovario poliquístico, algunas enfermedades autoinmunes.
O sea, aprendí, o problemas durante el embarazo, eso es un factor de riesgo para futuras enfermedades cardiovasculares. Y me gustó muchísimo esa parte, por eso también cuando he venido aquí a Limuns hemos hecho varios seminarios ya relacionados con pues eso, las jornadas que hicimos para el 8M de la salud. Bueno, era salud integral de la mujer y hablábamos un poco de cardiovascular, salud mental. E intento traer todo eso que... Guay, interesante. Sí, es interesante, la verdad. Porque al final, bueno, al final esa concienciación que hay allí de que somos fisiológicamente distintos, hace falta traerla, porque si no funcionamos igual, habrá que tratar a cada persona como se debe, ¿no? Exactamente. Sí. Y bueno, ¿y tú recuerdas allí en Canadá o algún caso de mujer u hombre, o aquí, de que diga, pues empezó a cuidarse y súper bien, en plan, ¿existe una gran mejora después de todo el proceso? Sí, tengo que decir que nosotros, al hacer los estudios de investigación, estamos un poco limitados en el sentido de cuando estamos haciendo un estudio, se supone que hasta que no acaba el estudio no podemos empezar a mirar si están mejorando o no, porque eso podría sesgar un poco la forma en la que actuamos durante el estudio, ¿vale? O sea, a lo mejor, o sea, Sí, físicamente. si tú estás entrenando a un participante, Sí. pues puedes ver, bueno, este mejora, pero por ejemplo las personas que hacen las evaluaciones después de la intervención normalmente están sesgadas a qué grupo, porque normalmente tenemos un grupo control que no hace la intervención y un grupo de actividad física. Y las personas que hacen las evaluaciones después intentamos que estén sesgadas para que no puedas influir como ¿qué? ¿Te sientes mucho mejor? No, o sea, para intentar hacerlo todo muy estandarizado. Pero vamos, que seguro que vosotros aquí lo veis, ¿no? Yo lo he visto teniendo participantes que incluso venían a hacer poquitas sesiones porque era un estudio agudo y se notaba que solo con venir y estar con nosotros y aprender, si les explicas un poquito cómo monitorizar la intensidad, enseguida se nota que ya tienen un poquito más de empoderamiento en el sentido de poder ellos después tener un poco más de recursos para hacer la actividad física por su cuenta. O sea que sí que claramente se veían mejoras y luego en las publicaciones que hemos sacado se ven mejoras que han contribuido, por ejemplo, a las guías clínicas. Al final todo eso se ve reflejado. Eso es la parte buena de lo que estamos haciendo al hacer investigación en personas con cardiopatías, que luego nuestra evidencia se tiene en cuenta para las guías clínicas, que es en lo que se basan los profesionales sanitarios. Mucha gente mejora y trabajáis en base a gente que se sabe que se puede trabajar, pero supongo que existen unas banderas rojas, es decir, tú no deberías de estar haciendo esto, tú no puedes hacer esto. ¿Cuáles son esas banderas? Es decir, ¿qué cardiopatía, ¿no? Incluso cardiopatía, pueden llegar a ser sí, contraproducentes. o síntomas que me digan, vamos a parar un momentito, ¿cuáles son? Sí, las cardiopatías, la mayoría no son una contraindicación, ¿vale? Hay algunas que es cuando estás en la fase no estable, o sea, lo que hemos hablado antes. Si tú tienes un ataque al corazón, pues primero te tienen que dar ciertos tratamientos y una vez estés estable, entonces ya entra el rol de la actividad física. Pero de por sí, o sea, a lo mejor si tienes una estenosis aórtica severa, como hay algunas puntuaciones que es como ahora mismo, pero tienes que estar bastante mal para que no se recomiende actividad física, porque en general lo que el cuerpo nos pide movernos, ¿no? Y no hay muchas restricciones de que la gente se mueva. Para la actividad física de alta intensidad pues ya hay algunas restricciones más y es conveniente si es posible y está disponible equipos para hacer una prueba de esfuerzo. Eso va muy bien porque así ves si hay alguna limitación o alguna contraindicación, pero en principio la mayoría de personas pueden hacer actividad física. Si una persona está sintiendo ciertos síntomas, por ejemplo, si me estoy mareando un poquito, si estoy notando un dolor en el pecho o en el cuello, el hombro, porque hay gente que tiene angina de pecho, que se llama, y que puede aparecer con el ejercicio.
Entonces ahí hay que tomar un descanso, ¿sabes? No hay que seguir, porque si estás teniendo esos síntomas es que está apareciendo esa isquemia, que me falta un poquito de oxígeno. Paramos y poco a poco podemos seguir. ¿Y se retoma en la misma sesión? ¿O Sí, se puede retomar en la misma sesión. Vale, sí. vale. Sí. Pero bueno, en general no es tanto cuando no debo, pero que Cuando sí. Sí, bueno, sí que tengo que hacer actividad física. Sí. Vale. Muy bien. ¿Sientes tú que a la hora de promover la parte de ejercicio físico en cardiopatía en general, nos falta algo? ¿Hay algún problema? No quería decirlo así. ¿Cómo es? Un ¿Cuál error. está? Quería decir un error. Lo vuelvo a decir de nuevo, ¿vale? Sí. ¿Cómo había empezado? Ella acabó diciendo, bueno, tú acabaste diciendo de lo de, entonces no es tanto lo que no, sino lo que sí. Ah, sí. Vale. Y ya... Vale. Sol, ¿tú crees que en cuanto a la propaganda, ¿no?, que tenemos con el deporte, la actividad física, la prevención, la salud cardiovascular, ¿crees que hay algún error que cometemos a la hora de hacer esa propaganda? ¿O ves tú que no está tan especificado como debería de estar? No diría que es un error quizá, pero sí que uno de los principales obstáculos a la hora de hacer ejercicio en personas con cardiopatía es ese miedo o esa kinesiofobia, como miedo a moverse, que está muy presente en las personas que han tenido algún problema cardiovascular, porque pues, es algo nuevo que asusta mucho y tendemos a hacer incluso menos que antes, cuando lo que deberíamos hacer es hacer un poquito más o tener un estilo de vida más activo. Entonces ahí es muy importante el rol de, por ejemplo, los educadores físico-deportivos o el personal sanitario, de realmente... Incluso no del médico, que en vez de decir no te muevas, Sí. que sea todo lo contrario, busca ayuda con un profesional de actividad física, ¿no?, y que te ayude un poco con Efectivamente, la planificación educar del de los ejercicio. beneficios y hablar un poquito incluso de cómo puede ayudar con los síntomas, porque mucha gente dice, si yo ya de normal me fatigo, ¿cómo voy a hacer actividad física? No puedo, pues intentar romper esas barreras y sobre todo se suelen mejorar con un poquito de ayuda más, pues sesiones de entrenamiento, por ejemplo, o si van a un programa supervisado. Van a poder superar eso. Y a veces también tenemos a ser más conservadores con la prescripción de ejercicio con este tipo de personas y muchas veces son capaces de hacer mucho más. O sea, al final si hacen ejercicio con un poquito más de intensidad, un poquito más de volumen, van a tener mayores mejoras. Entonces sí, podemos empezar desde poco, pero hay que ir progresando y son capaces la mayoría con el tiempo, si mejoran su condición física, de hacer incluso actividad física moderada, vigorosa. Hombre, supongo la importancia también de empezar poquito a poco, por esa kinesiofobia y así también intentar crear esa adherencia a la práctica deportiva, porque si tú llegas y, como mal dicho, le metes un palizón el primer día, sí, seguramente no vuelva. La agujeta, la fatiga. Y en el caso de una intervención va a ser un dropout, es decir, va a abandonar la intervención y hasta luego. Sí. Entonces, Sí, por contribuir a crear ese hábito, importante quizás empezar poco a poco, ¿no? Sí, y antes hemos hablado un poquito del nuevo proyecto que tenemos en pacientes con insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, ahí lo que estamos intentando es simplemente que los pacientes anden un poquito más cada día, ¿no? Como que aumenten el volumen de pasos, y durante los primeros 3 meses nos centramos sobre todo en crear ese hábito de andar más, y a partir del 4.º mes hasta el 9.º nos centramos más en la cadencia, que anden más rápido. Entonces, como introducirles cosas poquito a poco, de primero crear un hábito de salir a andar y luego Mejora también, ese hábito un poco. sí, como enfatizar un poco la intensidad. Porque eso es importante también, ¿verdad? El tema de la intensidad a la hora, por ejemplo, de andar, que lo leo mucho en estudios y tal, que ya no es lo típico los 10.000 pasos, sino que sean, a lo mejor no son 10.000, pero que sí que tengan una intensidad, que no se haya sacado al perro y me voy parando en todas las esquinas o en todas las plantas Sí, que veo. Claro. Eso al final creo que es lo que se traduce como la actividad física diaria, pero no pasa a ser un ejercicio con una finalidad.
Es decir, está bien que te muevas, saca al perro, pero luego date tú el capricho de dedicarte ese tiempo de ve a andar. Sí, sí, efectivamente. Por tu bien. Ser un poquito más conscientes de que estoy haciendo esto para mejorar mi salud y tengo que hacerlo a una intensidad un poco más alta. Ese es uno de los focos de este nuevo estudio, es ese foco en cadencia, porque muchos otros estudios simplemente intentan que la gente aumente el número de pasos diarios, pero tampoco se ven tantas mejoras a nivel en la salud de las personas. Entonces estamos intentando enfatizar más la cadencia, ¿no? Anda más rápido y poquito a poco ir aumentando esa cadencia y a ver si así provocamos más mejoras de salud física y mental también, que es muy importante. Pues estamos a la espera de esa intervención, lo leeremos, espero que nos los pases. Tienen que pasarnos también las recomendaciones estas. Exacto. Y por nuestra parte ya está. Si tú quieres hacer un resumen o dedicar algo a los oyentes de, pues en resumen, lo importante al final es tu momento. Vale. Bueno, pues después de todo lo que hemos hablado, lo que diría es que os animéis a salir a moveros un poquito más, que tampoco se trata siempre de tener que hacer un ejercicio súper estructurado, que si en el día a día vamos haciendo también, pues, siendo más activos, ¿no? Que ahora el estilo de vida que tenemos a veces es más difícil, pues porque nos movemos mucho con el coche, viendo la tele, el móvil, pues intentar alejarnos un poquito de eso, movernos un poquito más cada día y contar siempre con los profesionales de actividad física y del deporte, que os pueden ayudar un montón con todas las dudas que tengáis respecto a la monitorización de la intensidad, qué es lo que podéis hacer, qué es lo que no podéis hacer. Y también estamos disponibles en IMUN, si hay cualquier duda o si algún paciente con insuficiencia cardíaca quiere participar en nuestro estudio, que se puede. Y aprender. Exactamente. Sí. Exactamente. Pues Sol, muchas gracias por venir a informar a esta gente y a nosotros. Quedas invitada o si en algún momento quieres contarnos cualquier otra cosa. Cuando termine con las conclusiones de tu intervención y ya nos lo explicas Va a durar completamente. unos 4 años, o sea que nos vemos entonces. Pues lo Muchas dicho. gracias. Gracias Un a ti. placer. Gracias. Y nada, que muchas gracias a vosotros también por escucharnos y hasta luego. Chao.